y historia de la barbarie. La idea barbarie no nació con violencia ni con espada, sino con sonido. Hace miles de años, cuando los griegos escuchaban a los extranjeros hablar lenguas diferentes, sus oídos captaban un murmullo extraño, algo parecido a bar, bar. De ese sonido nació la palabra bárbaro, que al principio significaba quien no habla como nosotros, porque para los griegos su lengua era símbolo máximo de civilización. Siglos después, el Imperio Romano heredó esta palabra y la transformó. Ahora bárbaro no solo era quien hablaba otra lengua, sino quien no seguía sus leyes, quien no compartía su disciplina militar, ni su arquitectura, ni su costumbre, y empezaba a significar caos, peligros, destrucción, desorden y al mismo tiempo libertad salvaje. Los europeos dividían a la humanidad en tres niveles: civilizados, barbaries, salvajes. Aquí hablamos de la barbarie y sus etapas. Empezamos con el estadio inferior. Aquí se empieza con la introducción de la alfarería. Probablemente en todas partes nació de la costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o de madera para hacerla resistente al fuego. Se descubrió que la arcilla se endurecía al cocerse, es decir, a estar un cierto tiempo sometida al fuego, así creando recipientes funcionales sin necesidad de una vasija de cestería o de madera como estructura interna. Llegamos al estadio en que se empieza a hacerse sentir la diferencia de condiciones naturales entre los dos grandes continentes. El rasgo característico del periodo de las barbaries es la domesticación y la cría y cultivo de plantas. Pues bien, en el continente oriental, el llamado mundo antiguo poseía casi todos los animales domesticables y todos los cereales para el cultivo, menos uno, es el maíz. En el continente occidental, en la parte de América del Sur, no había más mamíferos domesticables que la llama y uno solo de los cereales cultivables. Aquí es el maíz, pero era el mejor de los cereales. Y por condiciones naturales y diferentes, desde este momento la población de cada hemisferio se desarrolla de una manera particular, diferente. Ya para el estadio medio, en el este comienza con la domesticación de animales y en el oeste el cultivo de las plantas de hortalizas por medio de riego, y aquí se emplea ya el adobe, es decir, ladrillos secados al sol, y de la piedra para la construcción. Por el oeste, al este de Mississippi, en la época de su descubrimiento existía ciertos cultivos del maíz, quizás la calabaza y del melón y otras plantas de huerta que era parte de su alimentación. Vivían en casas de maderas y en aldeas protegidas por empalizadas. Las tribus del noroeste entre Estados Unidos y Canadá, principalmente las del Valle del Columbia, no conocían la alfarería ni el más simple cultivo de plantas. Bueno, aquí por el contrario, los indios mexicanos de Centroamérica y los peruanos vivían en casas de adobes y de piedra formadas en fortalezas. Cultivaban el maíz y otras plantas comestibles. Hasta bien,
habían reducido algunos de animales, por ejemplo, los mexicanos el pavo y otras aves, los peruanos la llama. Eh, Aquí sabían labrar los metales, excepto el hierro, por eso no podían prescindir a más de su alma de piedra. En el este, en este estadio medio de la barbarie, comenzó con la domesticación de animales para, para el suministro de leche y de carne, mientras que el cultivo de plantas permaneció desconocido hasta allí. En el estadio superior, ya entonces comienza con la fundición del mineral de hierro y pasa al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética y literaria. Aquí, por primera vez, aparece el arado de hierro tirado por animales domésticos. Se empieza la tala de bosque, convirtiéndolo en tierras de labor y en praderas. Cosas imposibles sin el hacha y sin la ayuda de la pala de hierro. Todo esto motivó a un rápido crecimiento de población que se instalaron en pequeñas áreas. Aquí los griegos llevaron de la barbarie a la civilización, perfeccionando instrumentos de hierro, los fuelles de fragua, el molino de brazo, la rueda alfarera, la preparación de aceite, y del vino, el labrado de los metales en arte, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, y los comienzos de la arquitectura como arte y las ciudades amuralladas con torres.